La historia interminable es una novela fantástica escrita en el año de 1979 por el autor alemán, Michael Ende. Su principal característica es el uso de la metaficción o metaliteratura. El recurso autorreferencial de la narrativa, que a grandes rasgos significa escribir literatura que trate sobre literatura. En este caso, escribir sobre el acto de leer, o sobre la naturaleza de la ficción misma, materia prima de la literatura. Acercarse a un libro con estas características, ofrece ciertas particularidades que denotan un grado importante de originalidad. Veamos. El autor desarrolla la técnica de los vasos comunicantes. Es decir, que encontraremos dos narraciones que ocurren al mismo tiempo. El protagonista de la primera de ellas funge como lector de la segunda. Posteriormente ambos relatos se tocan, y como consecuencia, el personaje principal de la primera narración, el niño Bastián, se convierte también en el protagonista de la segunda. Dicho de otro modo, tenemos a un lector que logra meterse en un libro, y termina protagonizando la historia que originalmente leía. Lo importante es que este juego literario refuerza el principal concepto propuesto por el autor. Para encontrar la verdad, hay que recorrer el camino opuesto, el de la mentira. O mejor dicho, el de la fantasía. El encuentro entre las líneas paralelas que representan al lector y su lectura, muestran un juego imaginativo doble, cuya expresión más insólita radica en el hecho de que al momento de la intersección, la historia comienza a repetirse. Con esto queremos decir que, el capítulo 1 vuelve a citarse en el capítulo 12, letra por letra. Y esto implica que el resto del libro se irá escribiendo justo en el momento en que los hechos ocurren, a voluntad del protagonista. Y precisamente es fantasía el lugar en donde se desarrolla la acción. Un sitio que existe gracias al proceso imaginativo al que recurren los escritores, para crear el espacio de ficción llamado literatura. También podemos definirlo como aquel mundo imaginario en el que se refugian los niños, cuando tienen que enfrentar una realidad adversa. Si ese sitio no es alimentado por la creación de los soñadores y los seres de alma pura, es decir los infantes, entonces se desvanece. Sin deseo no hay imaginación, y sin imaginación no hay escritura. Con esta convicción el protagonista se convierte en el salvador de la literatura. Y se compromete con ella para que el espacio narrativo permanezca con vida. ¿Llegará el momento en que el ser humano deje de escribir historias de ficción? Ese día parece lejano. Bueno, quizás no tanto. Bastián y sus amigos del reino de fantasía se internarán en los escenarios más inconcebibles, que ostentan los nombres más enigmáticos posibles. Y ahí enfrentarán a desconcertantes criaturas, que a su vez responden a apelativos impronunciables. En este libro el elemento dominante es el mitológico, lo cual sugiere un mensaje mucho más trascendente del que puede comprenderse a simple vista. De esta manera, cada nuevo desafío parece ser un capricho, pero termina siendo una prueba de la cual se desprende una enseñanza. Por ejemplo, la segunda parte del libro ilustra lo que significa el poder mundano. Cuando Bastián hace uso de su voluntad, algo de su pasado se borra en su memoria. Esto nos recuerda que el olvido es el mayor error de las personas que ostentan alguna forma de poder. El olvido de sus orígenes, el olvido de sus amores, y el olvido de sus ideales. En suma, el olvido absoluto de su niñez. Y esto provoca la súbita transformación de esos niños en tiranos. Hombres dominados por el ego, llenos de inseguridad, miedo y soberbia. Otra peculiar característica del argumento es la siguiente. En el reino de fantasía todo surge a partir de los deseos. Haz lo que quieras es la premisa absoluta. Pero todo deseo encierra una consecuencia, y un destino inevitable que irremediablemente nos alcanza. Hay que vivir lo que hay que vivir.
La historia interminable es en realidad el eterno devenir de los eventos del universo. Incluso en un universo de fantasía. Al vivir estas aventuras como reales, el niño Bastián se procura el bálsamo que permitirá hacer su vida más llevadera. A través de la literatura vivirá una historia alucinante que le hará evadirse. Luego emocionarse. Y finalmente, encontrar el mensaje que necesita para salir adelante. Lo interesante es que el original juego narrativo, y la grandilocuencia de esta novela, con sus personajes bizarros y sus escenarios chocantes, poco afectan a la hora de la comprensión del texto. Sorprendentemente la escritura como tal resulta sencilla y fácil de leer. Sin embargo, este último elemento podría constituir el único punto débil de la novela. El lector observará que la narración carece de artificios, y que la prosa no observa demasiada sofisticación. No faltará quien afirme que Mijaíl Ende no es el mejor escritor que haya dado el siglo XX, ignorando con ello la posibilidad de que un mal traductor sea el responsable de esta versión castellana tan poco pulida. Estos críticos estarían pasando por alto la descomunal imaginación del autor, y la decidida claridad de sus mensajes, mismos que nos hacen leerle con gran placer. Pues bien, otros reseñistas le dirán que La historia interminable es una novela fantástica de aventuras, que trata sobre un niño que se mete dentro de un libro. Y tendrán razón. No obstante, en nuestra reseña hemos intentado develar implicaciones más profundas, que nos permitan valorar la obra en su verdadera dimensión. El resto, su verdad, la encontrará usted mismo al hacer su propia lectura. Si la información que acabas de escuchar te pareció valiosa, haz clic en el botón me gusta y suscríbete a nuestro canal. Narrativa Clásica 19 y 20 es un proyecto cultural que no recibe ningún tipo de subsidio, y que sobrevive gracias a tus donativos. Guión y producción de Guillermo Castro. Voces de Miguel Campoviejo y Concepción Castizo. Muchas gracias, y hasta el próximo programa.